Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de onda mecánica. Pero para ello debes recordar aspectos básicos como ¿qué es una oscilación? ¿Te acuerdas? Vaivén. ¿Qué es el periodo? Es un tiempo. Frecuencia, que tiene que ver con repeticiones en cada unidad de tiempo. ¿Ya? Esas cositas vamos a utilizarlos aquí también. ¿Ya? Bien, voy a comenzar planteando lo siguiente. Un objeto cualquiera, una pelotita liviana, tú puedes hacer la experiencia en tu casa, una pelotita, lo sueltas, una batea o un recipiente con agua, ¿ya? Sueltas una pelota, por ejemplo, por acá, yo puedo soltar esta pelota, puedo soltar este objeto, es liviano, lo suelto. ¿Qué sucede? ¿Qué te imaginas cuando cae en un recipiente con agua? ¿Se te ocurre ya? Se forma una especie de pequeños círculos que comienzan a crecer, pequeñas circunferencias que comienzan a expandirse, ¿ya? Entonces, lo que hemos generado se llama perturbación. Hemos perturbado el medio llamado agua. Y esa perturbación se produce solamente en una parte del medio llamado agua. Pero ahí no queda, se expande, se propaga, ¿ya? Eso te va a dar una idea de lo que consiste en lo que es una onda mecánica. Estudiante, la onda mecánica es la propagación de una perturbación. No solamente puedes perturbar un medio líquido como el agua, puedes perturbar un medio sólido, por ejemplo esta pizarra. Estoy perturbando y esa perturbación se expande. También los gases, en el caso del aire que está a nuestro alrededor, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, estoy perturbando y esa perturbación viaja. No solamente entonces puedo perturbar líquidos, también puedo perturbar sólidos, gases. Cuando esa perturbación comienza a propagarse, ahí tenemos lo que se denomina una onda mecánica. El término mecánica se refiere porque requiere de un medio sustancial, o sea, necesita de un cuerpo para su existencia. Más adelante veremos una onda que no necesariamente requiere de un medio sustancial, las ondas electromagnéticas. Ya tiene que ver con campos eléctricos y campos magnéticos. Para entender mejor lo que es una onda electromagnética, vamos a tener pues que bases, y esa base es acá, onda mecánica, ¿ya? Cuando esta pelota cae, llega a la parte de la superficie del agua, que es lo que voy a observar aquí. Lo que comentábamos, unas pequeñas circunferencias que luego comienzan a crecer. Ahí está. Hasta llegar a la orilla. En el caso de nuestro recipiente, hasta llegar al borde del recipiente. ¿Ya? Lo que yo voy a observar en la superficie es lo siguiente. Más o menos esto. ¿Ya? Ese es en la superficie. Voy a prestar mi atención, voy a fijar mi atención en un punto, puede ser cualquier punto de la superficie. Estoy eligiendo ese punto. ¿Qué es lo que va a pasar con ese punto? Si deseas, puedes hacer la experiencia en casita. Un recipiente con agua, sueltas un objeto liviano y dejas un objeto por acá lejos. Puede ser un trocito de papel flotando, un pedazo de corcho, puedes dejar flotar ahí. Vas a notar que ese objeto va a experimentar un movimiento de subida y bajada. Sube y luego baja. Sube y luego baja. Sube, baja. Ahí tengo lo que se denomina pues una oscilación. Tengo lo que se denomina oscilaciones. Oscilaciones. ¿Listo? ¿Qué pasará en el interior de ese medio llamado agua? En el interior, adentro, imagínate que estás buceando, estás dentro, ¿ya? En el interior también voy a observar oscilaciones.
voy a fijar mi atención en un punto cualesquiera. Aquí está, ¿ya? Claro, de manera práctica digo punto. En sí, acá es una porción, ¿no?, muy pequeña de ese medio. ¿Ya? Exagerando sería como una molécula de agua, ¿no? Si que estoy trabajando con agua. Aquí, por ejemplo, acá, una partícula perteneciente a ese medio. ¿Qué va a pasar acá? En el interior también esta partícula va a experimentar un movimiento de oscilación. Ahí está. Se va a mover alejándose del objeto que está perturbando y luego se acerca al objeto que está perturbando. Ve, un va y ven, un va y ven. Igualito que acá, un va y ven, va y ven. Mira, ha sido dos formas de clasificar una onda mecánica. Algunos también lo llamamos tipos de ondas mecánicas. Este primer tipo se denomina onda longitudinal o transversal. ¿Cómo creen que le voy a dar este nombre? A ver, hay dos, onda longitudinal y onda transversal. Claro, aquí se le va a llamar onda transversal. El término transversal implica, pues, algo así, fíjate. Si tengo esta regla, hazle un corte longitudinal, sería así. Un corte longitudinal a lo largo de su longitud. Y un corte transversal sería así, perpendicular. ¿Ves? Entonces, eso te da una idea de lo que es una onda transversal. La onda transversal lo vas a identificar porque la dirección en que se propaga la perturbación, ahí está, la dirección de propagación es perpendicular a la línea, a la dirección en que está oscilando las partículas del medio. Estas partículas oscilan de manera perpendicular a la dirección de propagación. De ahí pues se le denomina una onda transversal. Acá tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, con esto ya te das una idea de por qué a este caso se le va a denominar onda longitudinal. En esta situación, la dirección de propagación de la perturbación es alejándose del objeto, más o menos por acá. Ahí está. En esta dirección se propaga la perturbación. Dirección de propagación. Alejándose del objeto. Y mira cómo se mueven las partículas. Las partículas del medio se mueven paralelamente a la dirección de propagación. Paralelo. Es una onda longitudinal. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, entre esta y esta, ya, es con lo que vamos a tratar. Claro, hay otros tipos de ondas, ¿no?, mecánicas, pero vamos a trabajar con las transversales y las longitudinales. ¿Ya? Bien, entonces en la superficie del líquido se presenta transversal y en el interior se presenta longitudinal. Algo muy importante también es para las preguntas de teoría. Siempre, cuando yo coloqué acá un objeto flotando, el objeto antes estaba por acá, estaba quieto. Y luego llega la perturbación y comienza a moverse, o sea, ya presenta energía. ¿Qué hizo posible? La onda. La onda hizo posible que ahora el objeto tenga energía. ¿Listo? Todas las ondas en general, y en particular pues ondas mecánicas, ¿ya?, ondas mecánicas permiten el transporte de energía.
¿Ya? Toda onda mecánica transporta energía. Esa capacidad, ¿no? Energía, capacidad para poder transferir movimiento. Entonces, las ondas mecánicas, tú puedes decir, tienen energía, verdadero. También pueden decir, las ondas mecánicas transportan energía, verdadero. Pero no transporta masa. ¿Ya? No transporta masa. Imagínate en la playa, las olas marinas son ondas mecánicas muy especiales, pero el ejemplo va al hecho que toda esa masa de agua no termina, por ejemplo, en las ciudades, ¿ya? Entonces, esa masa de agua siempre está pues ahí en el mar, no termina toda esa masa en la ciudad o bañando toda la ciudad. Listo, entonces las ondas mecánicas no transportan masa. ¿Listo? Me interesa también saber la rapidez de una onda mecánica. ¿Qué tan rápido se propaga la perturbación? De manera práctica, cuando estamos viendo que la perturbación está propagándose, de manera práctica vamos a decir, ahí existe una onda. Entonces, decir rapidez de una onda mecánica implica la rapidez de propagación de dicha perturbación, ¿ya? Si el medio de propagación es homogéneo, eso es algo ideal. Por ejemplo, el aire que está en tu ambiente de estudio, ahorita que tú estás al frente, el aire, si tú ya colocas un termómetro extremadamente preciso en la parte cerca al techo y en la parte cerca al piso, no van a marcar la misma temperatura. ¿Qué pasa si tienes un instrumento que mide la densidad, por ejemplo, al extremo? ¿Ya? El aire que se encuentra afuera, ¿no?, de tu habitación de estudio no va a ser la misma densidad que el aire que se encuentra en el interior de tu ambiente. ¿Ya? La densidad del aire también va a ser distinta. Entonces, no es un medio homogéneo. Hablar de medio homogéneo es hablar de algo ideal, así como superficies lisas, algo ideal, ¿ya? Si yo tengo un medio homogéneo, la rapidez de propagación, que de ahora vamos a decir rapidez de una onda mecánica, es constante, ¿ya? Estamos haciendo esa consideración, constante. ¿Y cómo lo voy a determinar? Simplemente es toda la longitud que se propaga o que viaja entre el tiempo. Yo puedo colocar acá también una letra D de distancia. Todo esto está indicando que la longitud que se propaga, longitud que viaja, longitud de propagación. Lo que se propaga la perturbación, de manera práctica, lo que se propaga la onda. Ejemplo, la onda sonora que llamamos sonido, ¿no? Sonido es lo que se percibe, ¿ya? La onda sonora en el aire a 20 grados Celsius se tiene aproximadamente 340 metros por segundo. La onda sonora es una onda mecánica. No pensar que la onda sonora solamente se presenta en el aire, también en los sólidos, también en los líquidos. En el caso de los líquidos, ya más o menos llega a 1400 metros por segundo, aproximadamente, dependerá bastante de la densidad y la temperatura también. Caso de los sólidos como los metales, entre 4000 a 5000 metros por segundo. ¿Ya? Para este ejemplo, lo que voy a considerar es el aire, ¿ya?, a esta temperatura. 340 metros por segundo, si tú aquí emites un sonido, no necesariamente una persona puede ser un parlante, emite un sonido, ¿ya?, esto va a viajar en todas las direcciones. Existe en física lo que se denomina los rayos. Estos rayos suelen utilizarse en esta parte de ondas para indicar en qué dirección o cómo se propaga la energía que lleva la onda. Los llamados rayos, ¿ya? Bien,
si se está produciendo el sonido justo acá, para que pueda llegar a un alcance de 340 metros, si yo pongo acá 340 metros, más de 3 cuadras en una ciudad, debe transcurrir un tiempo aproximado, no, o casi aproximado, de 1 segundo. No solamente voy a tener sonido que se propaga hacia la derecha, también sonido que se propaga hacia la izquierda, igualito. Para que pueda propagarse 340 metros, tiene que transcurrir 1 segundo. Y así, en todas las direcciones voy a tener esa característica. Esto lo estoy planteando pues en el plano, pero en realidad es en el espacio. ¿Cómo te imaginas en el espacio? No te imaginas una circunferencia. No, en el espacio ya sería una superficie esférica. Ya, una superficie esférica. Listo. Propiedad entonces, propiedad. Ya, siempre la rapidez de una onda mecánica va a depender ¿qué? De las características del medio. La rapidez, no del sonido en general, ¿ah? La rapidez de una onda mecánica, lo voy a resumir así, depende de las propiedades, depende de las características del medio. Esta pregunta suele tomarse siempre como verdadero o falso, pregunta de verdadero o falso. Propiedades del medio. Profesor, ¿qué propiedades? Dependerá del medio. ¿Ya? En algunos me interesará la densidad, otros la temperatura, ¿ya? Otros la presión. Eso dependerá bastante de qué medio se trabaje, ¿ya? Elementos de una onda mecánica. Para facilitar el estudio de las ondas, ¿ya? Mecánicas en esta oportunidad, ya más adelante veremos lo que son ondas electromagnéticas, voy a tomar en cuenta una onda armónica. Una onda armónica es una onda senoidal. Onda senoidal. Eso te hace recordar a lo que es la función seno en trigonometría, ¿ya? Para ello voy a considerar acá un sistema constituido por un resorte y una masa. ¿Se acuerdan? El llamado oscilador armónico. Estoy con ello ahí. Tú ya sabes muy bien que el oscilador armónico tiene un periodo, tiene una frecuencia, tiene una amplitud. Eso me va a servir acá. Y por aquí he amarrado una cuerda. Y esa cuerda en este momento está en posición de equilibrio. ¿Listo? Obviamente no estoy tomando en cuenta la atracción de la Tierra porque esa cuerda se hundiría un poco o capaz está bien tensa. En el laboratorio normalmente se hace en una mesa horizontal lisa. ¿Cómo liso? Si eso no existe. Pulido, una mesa bien pulida, metálica. ¿Ya? Y esto es una cuerda y aquí hay una masa unida a un resorte con un motorcito. Eso se hace oscilar. Y eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer pues que esto oscile. La posición en donde está descansando esta masa es la posición de equilibrio. Y igual a 0. ¿Ya? Y igual a 0. Es una cuerda. ¿Ya? Entonces, ahora, esta masa cuando oscila, comienza, sube, llega a su velocidad 0, ¿te acuerdas? En el movimiento armónico simple, cuando llega a la velocidad 0 es un extremo. Llega a la velocidad 0 y luego baja. Aquí 0. Y luego desciende y vuelve a la posición de equilibrio. Durante ese suceso, evento, fenómeno, en la cuerda se presenta, entre comillas, esta pequeña montaña, entre comillas. El bloque sube, corresponde a esto.
el bloque baja, corresponde a esto. ¿Se han dado cuenta? Ya. Estos puntos todavía siguen en la posición de equilibrio, en cambio estos ya no. Este punto es especial. ¿Por qué especial? Ha logrado la máxima altura, su máximo desplazamiento. Y te acuerdas que en el movimiento armónico simple, la mayor separación respecto a la posición de equilibrio, ¿cómo lo llamamos? Amplitud. Esta amplitud también es la amplitud de esta, entre comillas, esta montañita, ¿ve? Es la altura, la amplitud de esta montañita, entre comillas, ¿ya? Pero ahí no queda todo, como yo quiero que eso esté oscilando, entonces, luego de haber bajado, ahora está acá, sigue bajando, mira, sigue bajando, de nuevo, sube, baja. ¿Qué hizo? Subió, bajó, pero sigue bajando, y ahora regresa. Se completó una oscilación. En los extremos ya sabes que la velocidad es cero, ¿correcto? La velocidad es cero. Y te acuerdas, en el movimiento armónico simple, en la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. A ver, todas esas cositas estamos recordando del tema de movimiento armónico simple. Pero lo que a mí me interesa es lo que está pasando en la cuerda, porque la cuerda, ahí se va a presentar ¿qué? La propagación de una perturbación, una onda, ¿cierto? La propagación de una perturbación. Entonces, ¿qué va a pasar en la cuerda? Se va a mostrar este perfil o esta fotografía. Ahí está. Eso es lo que voy a tener. A ver, repasando. Cuando esto sube, corresponde a esto. Sube. Cuando baja hasta la posición de equilibrio, corresponde a esto. De la posición de equilibrio al extremo inferior, corresponde a esto. Y del extremo inferior hacia la posición de equilibrio, corresponde a esto. ¿Listo? Y eso continúa, ¿cierto? Entonces, por este lado, como esto va a continuar, entonces en la cuerda que voy a observar bastante de esto, ¿ven? No solamente uno de estos, sino otros más. Y tenemos lo que se denomina ya pues un tren, ¿no? Un tren de ondas, algo así. Alucinando como el tren con varios vagones. ¿Ya, chicos? Entonces, esta longitud es especial, así como tú. Esta longitud es especial. ¿Sabes cómo se llama esta longitud? A ver. Pero ¿cómo se ha logrado esta longitud? Se ha logrado así. Cuando esta masa desarrolla una oscilación. Sube, baja y regresa. De nuevo, sube, baja y regresa. En cada oscilación veo esto. Esta longitud, ¿ya? Tiene una simbología. Esta distancia, esta longitud tiene una simbología. Es esta. Y suele llamarse lambda. Lambda. ¿Qué representa este símbolo lambda? Es la llamada longitud de onda. Es lo que viaja o se propaga en un tiempo llamado periodo, denotado con T. ¿Te acuerdas? En el movimiento armónico simple, el periodo es el tiempo para una oscilación, y en ese tiempo, ya representado con T mayúscula, esto es lo que ha viajado la perturbación, una longitud de onda, así se denomina, ¿ya? Longitud de onda. No solamente voy a tener elementos como la longitud de onda, también voy a tener los siguientes elementos. Este punto, por la parte superior, ya ha alcanzado, mira, este punto alcanzó la parte más alta, fíjate. Esa longitud
indicado acá, se denomina amplitud de la onda. La amplitud de la onda viene a ser también la amplitud de oscilaciones del cuerpo. Pero no es el único punto que llegó al extremo. También este punto llegó al extremo, pero no por la parte de arriba, sino por la parte de abajo. Acá también tengo amplitud. ¿Ven? ¿Ya? ¿Sí o no? Que la amplitud también se menciona en movimiento armónico. Acá también es la amplitud de la onda. ¿Ya? Otro elemento importante también es el periodo y lo que es la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda una partícula del medio en dar una oscilación, un vaivén. ¿Cuánto se demoró en ese vaivén? Se demoró 3 segundos. Ah, ya, el periodo es 3 segundos. ¿Cuánto se demoró en este vaivén? Ah, 8 segundos. Ah, el periodo es 8 segundos. Pero no estamos estudiando el movimiento armónico simple, estamos estudiando la onda mecánica. Entonces, el periodo para la onda mecánica viene a ser que el tiempo que debe transcurrir para que pueda viajar o propagarse una longitud de onda. Si para una longitud de onda requiere un tiempo llamado t, t mayúscula, para 2 longitudes de onda, ¿cuánto tiempo requerirá? 2 veces el periodo. Para 5 longitudes de onda, ¿cuántos periodos debe pasar? 5t. ¿Dando cuenta? Muy bien. Ejemplo 1. A ver, fijándome en esta partícula, no, fijándome en cualquier partícula. Ya, deja por un momento, ¿ya?, al cuerpo unido al resorte. Ya no quiero estudiar movimiento armónico simple, pero me sirvió para poder entender mejor lo que es una onda armónica, una onda senoidal. ¿Ya? Cualquier punto, cualquier partícula, cualquiera, puede ser, tarde o temprano le va a llegar la perturbación a esta partícula, cualquier partícula. ¿Ya? Fíjate, ¿qué va a pasar cuando le llegue la perturbación? Sube, regresa hasta la parte inferior y luego vuelve a pasar por la posición de equilibrio. Mira, todo este tiempo se llama periodo. No estoy hablando de la masa unida al resorte, sino de cualquier punto de la cuerda. Cualquier punto de la cuerda, voy a poner acá, a ver, al azar un punto P, aquí está. Ahí está. Ese punto P, ¿qué hizo? Sube, baja y regresa. En los extremos, ¿cuánto es la velocidad? 0. ¿Ya? 0. Más cositas. Mira, recordando movimiento armónico simple, de la posición de equilibrio al extremo, siempre pasa un tiempo que es la cuarta parte o la mitad del periodo. Es la cuarta parte. La mitad no. La mitad es de extremo a extremo. De extremo a extremo, el tiempo que transcurre es la mitad del periodo. Cuidado, hay preguntas de examen que hacen referencia a esos tiempos. Siempre de la posición de equilibrio al extremo es la cuarta parte. Al revés, del extremo hacia la posición de equilibrio, también la cuarta parte. 3 cuartos. En preguntas de admisión quizá no le hablen del tiempo medido desde la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Capaz le hablen del tiempo medido del extremo. El extremo, señores, es con velocidad 0. Cuando va del extremo al otro extremo, por acá, va de extremo a extremo, ¿qué tiempo debe transcurrir? Te dije, t medios. De extremo a extremo, t medios. Iguales acá, t medios. ¿Listo? Muy bien. En este intervalo de tiempo, la perturbación se propagó una distancia de ¿cuánto? A ver, como repasando ya, para terminar esta primera parte, cuando
un punto, cualquiera del medio, ya transcurre para ese punto un tiempo llamado periodo, sí o no que la perturbación, sí o no que de manera práctica la onda viaja o se propaga una distancia que viene a ser igual a la longitud de onda. Ahí está, lambda. Bien, otro, frecuencia. Ya te acuerdas seguramente que en el movimiento armónico simple la frecuencia es la inversa del periodo. Claro, ecuación, fórmula. Pero vamos a la parte física. La frecuencia tiene que ver con repeticiones, repetitividad. Ya, no es trabalenguas, ¿ah? ¿Sí o no que es el número de oscilaciones entre el tiempo? Profesor, pero ¿cómo usted va a hablar de frecuencia de una onda? ¿Acaso la onda oscila? No, pues. Si digo frecuencia de una onda es para hacer referencia a la frecuencia de oscilaciones de cualquier punto, de cualquier partícula del medio donde se encuentra la onda. ¿Ya? Es la frecuencia de oscilaciones de cualquier partícula del medio. Y se termina así, simplemente contabilizando el número de oscilaciones, número de vaivenes. Puede desarrollar un punto, por ejemplo, 20 oscilaciones, 60 oscilaciones entre el tiempo. Hay preguntas de admisión donde dice, hay una boya, que es un objeto de color flotando, ¿no?, en la playa, en el mar. Una boya, o un barco, o un pequeño bote, o un yate, lo que sea, ¿ya? Desarrolla 100 oscilaciones en un minuto. O una boya desarrolla 30 oscilaciones en 15 segundos. ¿Ve? Entonces ahí ya te están diciendo el número de oscilaciones entre el tiempo. Debes dividir y ya tienes la frecuencia. Una oscilación lo realiza en un tiempo llamado periodo. En 2 oscilaciones, 2 veces el periodo. Si yo quiero n oscilaciones, ¿en qué tiempo realiza n oscilaciones? Si una oscilación lo realiza en un periodo, n oscilaciones lo desarrollará en n veces el periodo. ¿Qué está hallando, profesor? La frecuencia. No me interesa el número de oscilaciones que da. Al final, la frecuencia es igual a la inversa del periodo. Una sencilla demostración ahí. La inversa del periodo. ¿Listo? Perfecto. Vamos más allá. Pero la frecuencia de oscilaciones de cualquier punto también es la frecuencia de oscilaciones del objeto que está generando la perturbación. O sea, la fuente. Foco no, la fuente. ¿Ya? La fuente. ¿Ya, chicos? Es también la frecuencia de la fuente que genera la onda. La fuente que genera la perturbación. Genera la onda. ¿Listo? Bien, entonces esta es la primera parte. Revísalo, repásalo, anota. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Chicos, ya sabemos entonces lo que es la frecuencia, sabemos lo que es la longitud de onda, el periodo. Ahora vamos a relacionar la longitud de onda y el periodo para determinar la rapidez de una onda mecánica del tipo armónica, del tipo senoidal, ¿ya? Es esta ecuación. Voy a tener que dividir la longitud de onda, lambda, el periodo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en un periodo, en un tiempo llamado periodo, la propagación de la onda justo es una longitud de onda? De esa manera voy a tener otra ecuación para determinar la rapidez de una onda mecánica. Pero es una onda mecánica del tipo armónica, ¿ya? Esto que representa la longitud de onda, esa longitud de onda, valga la redundancia, es una longitud, debe estar expresado en unidades de longitud, en metros o en centímetros. Por lo general se trabaja en el sistema internacional, en metro.
esto no es un tiempo, se llama periodo. Claro, el periodo viene a ser el tiempo para que se dé una oscilación, ¿cierto? Cualquier partícula del medio donde se presenta la onda, cuando desarrolla una oscilación, ahí pasa un tiempo llamado periodo. También periodo es el tiempo que transcurre para que la perturbación viaje o se propague una longitud de onda. Esas cositas tenlo presente, anótalos, ¿ya? Pero yo sé que la inversa del periodo, ¿qué es? La frecuencia, ¿no? La inversa del periodo es la frecuencia. Entonces tenemos también otra expresión donde puedes determinar la rapidez de la onda teniendo longitud de onda y la frecuencia. Recordar que en el movimiento armónico también se habló de la frecuencia, ¿ya? La frecuencia está en unidad de Hertz. H, ahí está, Hertz. ¿Cómo se simboliza? De esta manera. Por ejemplo, si te dice, hay un objeto que está oscilando con 2 Hz. Imagínate un objeto flotando en el mar, ¿ya? Una boya, por ejemplo, ahí está, que tenga una frecuencia de 2 Hz. A manera de ejemplo, 2 Hz. Te dice que esa boya desarrolla 2 oscilaciones en un segundo, ¿ya? 2 Hz. Y aquí está la superficie, ¿ya? La superficie de las aguas del mar. Ya sea porque por ahí cerca hay un barco grande, un bote, o el mismo viento, qué sé yo, hace que se generen las famosas olas marinas. Considerando que es una onda transversal, porque si tú investigas un poquito más, las olas marinas, ya, a ver, te digo las olas marinas vienen a ser una combinación de onda transversal con longitudinal, ya. Eso es, sí que deseas investigar un poquito más, pero para fines de nuestras evaluaciones, nuestro examen en esta parte, ya, vamos a considerarlo para examen de admisión, para concurso de admisión, vamos a considerarlo como una onda transversal. ¿Ya? Ahí voy a tener puntos altos, estos puntos elevados se denominan crestas, las partes bajas se denominan valles, parte baja, valle, ¿ya? Bien, a ver, en un texto te pueden decir, mira, aquí tengo 2 crestas consecutivas o 2 valles consecutivos. La separación entre esas 2 crestas consecutivas o 2 valles consecutivos viene a ser justo una lambda, es una longitud de onda. ¿Ya? No solamente la longitud de onda viene a ser pues la longitud de este punto hasta este punto, ¿te acuerdas? De acá hasta acá también tengo una longitud de onda. También es entre 2 crestas consecutivas y entre 2 valles consecutivos, también es una longitud de onda. Si gustas, puedes comenzar a aplicar tu razonamiento. Si todo esto es una longitud de onda, esta mitad es media longitud de onda. Acá también tengo media longitud de onda, media longitud de onda. ¿Ya? Hay preguntas de admisión con ello. ¿Ya? Por favor, aplica bastante tu razonamiento acá. ¿Listo? Esa parte lo puedes revisar, retrocede el vídeo y vuélvelo a ver. ¿Ya? Me dicen que la distancia entre 2 crestas consecutivas, digamos que sea 4 metros, ¿ya? Y te piden la rapidez de la ola marina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente mi ecuación. Ahí está, una pregunta directa. Claro, está sencillo porque ya estás viendo el gráfico, pero te lo dicen textualmente y tienes que interpretar. La ecuación será la rapidez de la onda mecánica, que viene a ser la ola marina, es longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda, separación entre 2 crestas consecutivas, 4 metros. La frecuencia, 2 Hz. Ahí está la rapidez de la ola marina, 4 por 2, 8. La unidad, metro por segundo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a seguir estudiando las ondas mecánicas, pero una onda mecánica muy especial que te ha permitido
recibir un montón y retener un montón de información. Toda la información que tiene el ser humano, toda la información que tienes acá arriba, ya se lo debes a las ondas. Cuando lees un libro, cuando estás viendo una página de internet, estás viendo tu celular, esa información entra a través de tus ojos con la luz. La luz es un ejemplo de onda electromagnética. Hay otros tipos de ondas también, ¿ya? Las electromagnéticas, ¿ya? Pero eso se va a ver después. Estamos con ondas mecánicas. Entonces, en nuestro cerebro también hay información que has percibido a través del sentido auditivo. Nuestro tímpano, esa cosa pequeñita que está dentro, percibe ¿qué? Información de nuestro alrededor, ¿gracias a qué? Al sonido. Entonces, la onda mecánica denominada sonido es lo que vamos a estudiar a continuación. Es una onda del tipo longitudinal. ¿Te acuerdas? Hay onda mecánica transversal y hay onda mecánica longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque las partículas se mueven, las partículas oscilan del medio donde se presenta la onda. ¿Cómo oscilan? De manera paralela a la dirección de propagación. Aquí estás tú hablando, gritando o silbando. ¿Qué haces? Generas una perturbación, estás molestando al aire, entre comillas, estás incomodando al aire, y esa perturbación viaja en todas las direcciones. Y lo escucha tu amigo. Una manera de señalar, de indicar cómo está viajando la energía en la onda, cómo está viajando es mediante los rayos. Ajá, aquí está. Puedo dibujar varios rayos. Por ejemplo, voy a dibujar 3 rayos. Los rayos te indican la dirección en que se propaga o viaja la energía sonora, la energía ondulatoria. ¿Ves? Tantos términos que te puede venir en examen, no te marees. ¿Ves? Energía sonora, energía ondulatoria. Cualquier partícula, por ejemplo, una partícula que está acá. ¿Qué sucede con esa partícula? Se mueve, oscila, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Eso sucede con las partículas. Profesor, ¿qué? ¿No avanza solamente? No, pues. ¿Acaso las ondas mecánicas llevan masa? No, la masa no se traslada. Lo que pasa con las partículas que conforman el medio es avanzan, retroceden, oscilación. ¿Cómo oscilan las partículas del medio llamado aire? De manera paralela a la dirección en que se propaga la onda. Por eso se le llama onda longitudinal. Ya, no es onda transversal, el sonido no es onda transversal, es longitudinal. En el caso de los gases como el aire, aproximadamente se propaga o viaja con 340 metros por segundo. Eso dependerá también que de la naturaleza del gas. No, yo estoy tomando en cuenta el aire. ¿Ya? Va a depender también bastante de la temperatura, de la presión atmosférica. O si es un gas encerrado en un recipiente, la presión que soporte ese gas. Son muchas variables. Pero en promedio estoy tomando en cuenta como modelo el aire 340 metros por segundo. Otra cosita también. La temperatura juega un papel importante en el caso del sonido en el aire. A mayor temperatura, el sonido viaja más rápido. Eso se debe a que mayor temperatura, las partículas tienen mayor movilidad. Y esa mayor movilidad hace que viaje, ¿no? Facilite la propagación de la perturbación. Por eso es más rápido, en el aire caliente es más rápido el sonido. Los líquidos, como el agua, aproximadamente 1400 metros por segundo. Todo eso va a depender de otras variables también. En caso de sólido, los metales entre 4000 y 4500. Vamos a poner 4500. No es que esto te vaya a tomar en examen, no, sino para que tengas como referencia, como base, ¿ya? Ahora hablemos de esta persona que con el sentido auditivo, con su tímpano va a percibir, ¿no?, el sonido. Si esto fuese el tímpano del campeón acá, del muñecón, este tímpano va a ser golpeado por las partículas de aire que están acá. Pero ¿cómo es posible eso? Es que de la parte, ¿no?, de su compañero acá, él perturba las partículas de aire. Esas partículas no viajan. Las partículas no viajan. Lo que viaja es la perturbación. Algo así, ¿ve? Esto se perturba, eso
lo transmite al otro, esto lo transmite al otro, esto lo transmite al otro, y llega a las partículas del aire que están alrededor de tu tímpano. Entonces tu tímpano comienza a ser golpeado con cierta frecuencia. Eso, mira, va a excitar al nervio auditivo, ya, al nervio, mejor dicho, esto se excita y esa excitación y a estos pulsos eléctricos, tantas cosas que tienen que ver con la biología, esa perturbación se transmite al cerebro gracias al nervio auditivo. Y el cerebro lo interpreta y dice, ah, estoy escuchando a mi amigo, estoy escuchando el sonido de un equipo de sonido, estoy escuchando salsa, estoy escuchando tal tipo de, no sé, un instrumento musical. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la persona solo puede percibir un rango de frecuencias. En promedio, ¿ya? Es entre 20 Hz y 20.000 Hz. 20 Hz y 20.000 Hz. Ese es en promedio, ¿no? Lo que podemos percibir. Por encima de 20.000 Hz ya no se percibe, el oído promedio digo, no se percibe, pero algunos animales sí, como el perro. Ya, no es que ella conversó con el perro, ya habrá científicos que han determinado eso, lo han estudiado. Por encima de 20.000 Hz se denomina sonido ¿qué? Ultrasonido. Ultrasonido. Y por debajo de 20 Hz ya el sonido se llama infrasonido. En ultrasonido se utiliza bastante para las ecografías, cuando uno quiere ver cómo está ya el bebé, cuando está en el vientre materno, ya con el ultrasonido se puede fotografiar, entre comillas, el desarrollo del bebé. ¿Ya? El ultrasonido. Intensidad sonora. Como ya sabemos que las ondas llevan energía, quiero saber esa energía. O quiero saber cuánta energía llega al tímpano. O quiero saber cuánta energía llega a la pared del edificio. Capaz te dedicas un poco a la ingeniería de sonido, quieres saber cuánta energía llega a tal ventana, a tal zona, a tal región. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es intensidad sonora. Ustedes cuando están escuchando música, ya sea de una fuente que está cerca o lejos, ustedes hablan siempre de volumen. Mira, súbele el volumen, dice. O si es que te alejas, uy, estoy escuchando con poco volumen. Ya, esa es una manera bien práctica para poder darse cuenta de lo que es la intensidad sonora. La intensidad sonora, sabemos que las ondas llevan energía. Quiero saber cuánta energía lleva o llega a una determinada superficie. Yo estoy considerando acá, por ejemplo, una superficie plana de área A. Aquí está el sonido que está viajando y lo estoy indicando mediante los rayos. ¿Se acuerdan que los rayos indican hacia dónde o cómo se propaga la energía ondulatoria, en este caso del sonido? Ahí está. ¿Ya? Voy a definir, no se demuestra, es una definición. La intensidad sonora o intensidad de sonido se define como la cantidad de energía por cada unidad de tiempo, por cada unidad de área. ¿Ya? O sea, te dice, por ejemplo, si la intensidad es 8, te dice que está atravesando, pasando 8 Joule en cada segundo en 1 metro cuadrado. ¿Qué pasa si la intensidad sonora es 100? Significa que por acá está atravesando 100 Joule en 1 segundo en cada metro cuadrado. Puedes interpretarlo al revés. Si esto es 100, significa en 1 metro cuadrado, en 1 segundo pasa 100 Joule o llega 100 Joule. Si esto es 100, entonces en 1 metro cuadrado, en 1 segundo pasa 100 Joule. ¿Ven? Pero, ¿qué es energía entre tiempo? Joule entre segundo, el watt, la potencia. Entonces, al final voy a tener, mira, una manera más práctica de manejar esta magnitud escalar llamada intensidad. Simplemente es potencia entre área. La potencia está en watt, el área está en metro cuadrado. Tengo watt por metro cuadrado. ¿Listo? Yo no voy a estudiar una fuente sonora cualquiera. Voy a estudiar una fuente sonora cuyas dimensiones son pequeñas en comparación a las distancias a su alrededor. Por ejemplo,
tu equipo de sonido grande, seguramente lo debes tener ahí, ya, en el medio de tu sala. Tú no puedes decir que tu equipo de sonido es una fuente puntual, porque las distancias que están rodeando, lo que son la longitud de tu sala, no es muy grande en comparación a las dimensiones de tu equipo de sonido. Pero te invito a que imagines o lleves tu equipo de sonido y lo coloques en el medio del Estadio Nacional o en el medio de un estadio. Ahí sí ya pasaría a ser una fuente puntual. ¿Ya? Si yo considero una fuente sonora puntual, es con el objetivo siguiente. Si aquí está la fuente sonora, cuando el sonido está expandiéndose, cuando está propagándose, sí o no que la superficie sobre la cual pues está llegando esa energía es esférica. Ya no es una superficie plana, es una superficie esférica. Y aquí hay que recordar algo de geometría del espacio. El área de una superficie esférica aquí es igual, ¿te acuerdas? No me digas pi r cuadrado, ese es el área de un círculo, el área de una superficie esférica. Si no te acuerdas no hay problema, porque eso lo ven en geometría del espacio, ¿o qué? ¿En qué tema, en qué parte lo ven? En geometría del espacio, porque es una superficie esférica, no es un círculo. Ya, es 4 pi r cuadrado. No estoy hablando de volumen, estoy hablando de una superficie esférica. 4 pi r cuadrado. ¿Por qué me interesa ello? Para poder hablar de la intensidad sonora de una fuente puntual. Simplemente vas a dividir la potencia. ¿La potencia de quién? De la fuente, pues, de tu equipo de sonido colocado en el centro del estadio. Tiene una potencia, revísalo, tu equipo de sonido tiene una potencia. Y eso dividido entre 4 pi por el radio al cuadrado. ¿Qué viene a ser el radio al cuadrado? Esto, ¿ve? ¿Ya? Pero llevándolo un poquito más a la física. Si tú estás en una fiesta, justo en el estadio te han invitado a un gran concierto, aquí está el equipo de sonido y tú estás acá. ¿Sí o no que si tú estás acá y tu crush está acá, perciben el mismo volumen o no? Entonces tú vas a decir ahora más física, perciben la misma intensidad. Si tú estás acá y aquí está tu crush y aquí está el papá de tu crush, ¿sí o no que tanto tu futuro suegro como tu crush como tú perciben el mismo qué? El mismo volumen, la misma intensidad? ¿Ven? ¿Se han dado cuenta? Entonces la intensidad hay que entenderlo como si fuese el volumen. Listo. Vamos acá, para dos oyentes. Aquí está la fuente de sonido, fuente sonora, aquí estás tú y acá ya sabes quién está. ¿A qué distancias de la fuente está? Voy a ponerle distancia de 1 relativo a 1, tú, distancia de 2 relativo a 2, ya sabes quién. ¿Listo? A ver, ¿te imaginas quién es? Claro. Chicos, ¿sí o no que ambos están percibiendo el sonido de este equipo de sonido, parlante? Y eso ya tiene una potencia, no cambia. No porque ahora tú te vas molesto de la fiesta o de la reunión, la potencia va a cambiar. No, pues, la potencia es única. La potencia no cambia. Lo que cambia, mira, para ti y para ya sabes quién, es la distancia. La distancia. Como cambia la distancia, los volúmenes que perciben cambian, pues. No van a decir nunca tú y tu crush que están escuchando el mismo volumen. No, pues, están en distintas distancias. Entonces, ¿qué se cumple acá? Como esto es constante, entonces la intensidad con el cuadrado de la distancia son inversamente proporcionales. La igualdad es esta, ¿ve? La intensidad que percibe tú multiplicado por la distancia que estás al parlante, al equipo de sonido, al cuadrado, es igual a la intensidad que percibe tu crush, ¿ya? Multiplicado por la distancia al cuadrado. Se cumple eso. Si quieres le pones la letra D de distancia o si gustas le pones R para recordar radio. Listo. Ahora, imagínate que estás hablando con tu crush y él, ¿no? Y te dice, mira,
yo estoy percibiendo una intensidad sonora de 10 a la menos 8. 10 a la menos 8, ¿qué es eso? 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. Uy, es difícil de digerir o no, difícil de entender. Peor si capaz ella ya nunca ha escuchado física. ¿Qué me estás hablando? ¿Álgebra? ¿Con qué? ¿Watt? ¿Qué es? ¿Qué una bebida? ¿Qué? Por eso, para que se entienda mucho mejor ya las intensidades y para que sea fácil de ya poder comparar, ¿ya? Se tiene esto, el nivel de intensidad. ¿Ya? El nivel de intensidad, campeón, campeona, denotado con beta, no es un ángulo, ¿ya? Es una escala logarítmica. Acá entran los logaritmos. Los logaritmos se utilizan bastante para que un exponente pueda bajar, para que una cantidad grande se haga pequeña y fácil de manipular. ¿Ya? Permite comparar intensidades. ¿Ya? Voy a considerar pues que el oído humano en promedio puede soportar, percibir no digo, percibir es esto, lo que puede soportar, ¿ya? O sea, cuánta energía le puede llegar como máximo sin que el tímpano se deteriore. Explotar no, se deteriore. Muchos dibujos animados no, se deteriore, ¿ya? Y es esto. Es entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado. A este 10 a la menos 12 suele representarse con I sub 0 y recibe el nombre de umbral auditivo. El U sub 0 se denomina umbral de audición. Es la mínima intensidad con la cual, ¿no?, el tímpano, ¿no?, puede percibir el sonido sin verse dañado o afectado. Y el máximo es 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, ¿cierto? Ahí está. En este rango, el oído humano puede soportar las intensidades. Estoy hablando en promedio, ¿ya? ¿Qué estaba diciendo tu crush? Que yo estoy percibiendo 10 a la menos 10. Ese 10 a la menos 10 está por acá. Es una intensidad cualquiera. Ahora tú capaz respondes con otra intensidad. De hecho, acá una intensidad tal como I. ¿Ya? Ahora, yo quiero comparar, porque eso de 10 a la menos 10. Imagínate una persona que no esté muy ligada a la ciencia, diga, a ver, ayer acabo de estar en un seminario sobre lo que es el ruido en la ciudad. En hora punta, en tal avenida hay mucho ruido, se llega a 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. La audiencia, la gente no va a entender qué es 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Te van a decir, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Ya? Por eso existe esto, nivel de intensidad. Acá voy a hacer un juego matemático. ¿En qué consiste? Como esta intensidad está media difícil, lo voy a dividir entre la intensidad mínima, I sub 0. Todas las intensidades que tengo acá, que puede soportar el oído, lo voy a dividir entre I sub 0, ¿ya? Entonces, a ver, esta intensidad, 10 a la menos 12, que es I sub 0, divídelo entre I sub 0. Te va a quedar, como son cantidades iguales, te va a quedar simplemente 1. Esto es 1, divídelo entre I sub 0. Te va a quedar 10 a la 12. Fíjate un poquito de teoría de exponentes, álgebra. A ver, si gustas, haz una pausa para que veas cómo llegué ahí. O retrocede. ¿Ya? ¿Quedamos? ¿Ya? 1 y el otro es 10 a la 12. A esta intensidad que estoy haciendo lo divido entre I sub 0. Listo. Ahora como que ya se puede digerir mejor, ¿no? Mira, una intensidad por acá, ya no voy a decir 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, que sonaba extraño. Bueno, tú que eres bastante matemático sí te encanta, pero vamos para las demás personas, ¿no? ¿Ya? Mira, ahora sí, entre 1 y 10 a la 12, pero es bastante, mira, 1 y 10 a la 12. Es una cantidad, hay cantidades muy grandes. 10 a la 12, mira, un 1 con ¿cuántos ceros? Con 12 ceros. Demasiado, demasiado. Entonces, aquí entra el logaritmo. Entra el logaritmo.
el logaritmo hace su presencia, entra en escena, entre logaritmo. Entonces, yo saco logaritmo a 1, saco logaritmo de 10 a la 2. Logaritmo a 1, logaritmo de 1, ¿qué es? 0. Si no sabes logaritmo, haz una pausa o revisa, ¿ya? De tu computador, otra pantallita más, a ver, revisa en el YouTube o en el Google logaritmos, ¿ya? Revisa, ¿quedamos? Listo, ¿revisaste? Perfecto, te felicito. Logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 10 a la 12 es 12. Ah, mira, 0 y 12 ya es más bonito, ¿no? 0 y el otro 12 ya es más bonito. Chicos, esa es la manera de poder hacer comparaciones de intensidades entre 0 y 12. Pero el problema es, ¿qué pasa si tienes 6.2, 10.1 o coma, ¿no? 6,2, 10,2, 10,1, 3,2, 6,8? Como que el coma incomoda. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas a todo por 10. Para que tengas que, ya no 1, perdón, ya no 0, sino 0, ya no 12, sino 120. Entonces, aquí entra ya la ecuación que nos va a facilitar trabajar con intensidades, ¿ya? Vas a decir 10 logaritmo de, ¿te acuerdas esto? La intensidad y entre intensidad, ¿cómo se llama esto? Umbral de audición, 10 a la menos 12. Ya hubo una pregunta de admisión donde no te daban esto, tú ya tenías que recordar que el I sub 0 es 10 a la menos 12, es una constante fija ya, ¿ya? Por ahí puedes tener un ejercicio donde te diga, una persona en una fiesta se va a ir alejando, ya, imagínate tú, estás molesto con tu crush, ya, porque, ya, ¿qué habrá pasado? Y tú comienzas, te alejas de la fuente, te alejas de la fiesta, te alejas de tu pollada, te alejas, ¿ya? ¿Qué haces? Percibes menos volumen, de manera práctica, percibes menos intensidad. Te sigues alejando, claro, la distancia aumenta, disminuye. Y va a llegar un momento en el cual, exagerando, capaz estás a 3 cuadras, escuchas algo de sonido todavía, ah no, me sigo alejando, y estás en la cuadra 10, ya no percibes nada. ¿Qué pasa? Cuando tú dices que ya dejo de escuchar es porque se tiene lo siguiente, se tiene una intensidad, ya, una intensidad que va a ser igual a 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. ¿Ya? Pero todavía seguimos con eso de que, pero 10 a la menos 12 watt metro cuadrado, nadie me va a poder entender. Entonces, es mejor decir, tenemos un nivel de intensidad igual a 0. ¿Pero 0 qué? Chicos, aquí, para asociarle una unidad, porque esto es adimensional, ¿ya? Vamos a asociarle la unidad decibel, ¿ya? dB, en honor a Alexander Graham Bell, ¿ya? 0 decibeles. Ya chicos, 0 decibeles. Significa que ya dejas de escuchar, ¿ya? Y así puedes que hallar el número de decibeles y te dicen, por ejemplo, aquí tú estás percibiendo una intensidad de 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la menos 6. Reemplazas acá 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 12. ¿Cuánto será? 10 a la menos 6, tu intensidad. 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 12. A ver un poquito de teoría de exponentes. Sería 10 a la 6. Esto es 10 a la 6. Logaritmo de 10 a la 6. 6 por 10, 60 decibeles. Tú estás percibiendo 60 decibeles. Es un número ya más bonito para trabajar, ¿cierto? En vez de decir 10 a la menos 6 watt por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, hemos visto lo que es sonido, nivel de intensidad,
a practicar.